Esto implica que los pacientes de Estados Unidos financiaban sistemas de salud socialistas en Alemania y en todas partes de la Unión Europea. Eran los más duros de todos, eran desagradables. Y veo eso. También lo veo con el comercio. La Unión Europea es más asquerosa que China. ¿De acuerdo? Y acabamos de empezar con ellos. Bajarán mucho, ya verás. Bueno, ese Trump no aprende, es un loquillo. Después de que China arrasó con los puertos estadounidenses, amigos, después de que dejó varadas toneladas de mercancías sin moverse, apenas están saliendo en estos momentos del terrible problema que pues se vislumbró en los días pasados precisamente por el tema arancelario, y ahora pues resulta que carga contra Europa. Lo hizo en la oficina Oval en vivo en una conferencia de prensa y fue, amigos, un derrumbe político que transmitieron en vivo y a todo color. El tipo que durante años prometió poner a China en su lugar, pues acabó desmantelando su propia guerra comercial él solito y anunciando que iba a reducir los aranceles. Fíjense, lo dijimos ayer, del 145% pues al 30% sin recibir absolutamente nada a cambio. China no le dio nada. Trump solito escupió para arriba. No se dio en tecnología, China no aumentó sus compras a Estados Unidos como Trump había prometido. China no dio nada, simplemente lo dejó hablando solo. Y como no pudo contra China, pues ahora dice que el nuevo enemigo, el que es más desagradable que China, más malo que la carne de puerco, pues es Europa. Entonces olvídense de China, se cancela todo. Ahora vamos contra Europa. Ayer en esa misma conferencia que les estaba mostrando y que ahora les voy a mostrar varios fragmentos que son una verdadera joya. Ni saben ustedes con lo que se inventó ahora, no me lo van a creer. Se los tengo aquí, traducido al español. Porque en medio de todo esto, pues se le ocurre salir a declarar que la Unión Europea es más nasty, desagradable, asquerosa, como lo querramos decir, que China. Así lo dijo. No fue una crítica diplomática, eso es una agresión directa. Es un presidente que está tan desesperado por cambiar la narrativa de su gran derrota con China que ahora Trump es la mamá luchona de los memes. No es una ofensa para mis queridas heroínas que de verdad sacan adelante a sus familias. Me refiero al meme de los que se inventan enemigos en Facebook, ¿no? Así es Trump. Pues ya no pudo con China y ahora se tiene que fabricar otro enemigo. Y como ya se le cayó el castillo de naipes con China, pues ahora quiere culpar a Bruselas. Y aquí, amigos, es donde vamos a ponerles este video. Quiero que lo escuchen completo. Vean nada más con lo que dice Trump. Y si creen que lo que dijo es una tontería, espérense porque la segunda parte es, amigos, se van a reír. Esto implica que los pacientes de Estados Unidos financiaban sistemas de salud socialistas en Alemania y en todas partes de la Unión Europea. Eran los más duros de todos, eran desagradables. Y veo eso. También lo veo con el comercio. La Unión Europea es más asquerosa que China. ¿De acuerdo? Y acabamos de empezar con ellos. Bajarán mucho, ya verás. Tenemos todas las cartas. Nos trataron muy injustamente. Nos vendieron. No vendemos 13 millones de tarjetas. Nos venden sus productos agrícolas. No les vendemos prácticamente ninguno. No aceptan nuestros productos. Eso nos da todas las cartas. Y muy injusto. Así que ellos tendrán que pagar más por la sanidad y nosotros menos. Eso es todo. Y lo creas o no, ya sabes porque es realmente el mundo del que estamos hablando, no solo la Unión Europea. Pero porque es el mundo, los números son... Por la empresa de salud, no tan malo como se podría pensar, ganarán lo mismo. Creo que las empresas sanitarias deberían ganar más o menos el mismo dinero. Realmente no creo que deban verse muy afectadas porque es solo una redistribución de la riqueza. Es una redistribución donde podría ser la misma línea superior, pero va a ser distribuido de manera diferente. Europa tendrá que pagar un poco más. El resto del mundo va a tener que pagar un poco más y Estados Unidos va a pagar mucho menos, una vez más, porque es una población mucho más pequeña que
cuando se piensa en todo el mundo. Básicamente lo que estamos haciendo es igualar. Tenemos una nueva palabra en mente, que considero la mejor. Vamos a igualar. Donde todos vamos a pagar lo mismo. Vamos a pagar lo mismo que Europa. Vamos a pagar todos. Ahora puede haber algunos países en extrema necesidad y yo estaría dispuesto a sacrificar eso y ayudarlos. Pero se llama nación más favorecida. Vamos a pagar el precio más bajo que hay en el mundo. Encontraremos el precio más bajo. Ese es el precio que vamos a conseguir. Así que recuérdenlo. Así que ya no estamos pagando 10 veces más que otro país. Quien esté pagando el precio más bajo, miraremos ese precio y diremos que ese es el precio que vamos a pagar. Híjole. A ver, ahora resulta que los estadounidenses estaban subsidiando sistemas de salud socialistas de Alemania. Que a Trump no le gusta que la salud sea pública. ¿Cómo van a pagar o subsidiar los estadounidenses un sistema de salud alemán si ni siquiera subsidian el suyo porque Estados Unidos no les da uno? El sistema de salud en Estados Unidos es pago por evento. A ver, aquí hay algunas de las consideraciones y digo. Esto implica que los pacientes de Estados Unidos dice Brian Ramírez, te falla el inglés, Víctor. Nasty quiere decir necio. Ah, cabrón, no sabía yo. Entiendo lo que dijo. Dice, los europeos son más necios que los chinos, refiriéndose que es más difícil. Hay dos concepciones. Puede ser desagradable o puede ser asqueroso también. Vamos a quedarnos con desagradable para este contexto, mi querido Brian, ¿eh? Y digo, no nada más lo digo yo, ahí tienen muchas fuentes ustedes en donde están viendo y también les pasamos la traducción al español de la concepción de lo que dijo Donald Trump, que son más desagradables que China. Porque esto no es cualquier frase suelta, ¿eh? Es parte de una estrategia, es parte de un choque. Y es una forma también de desviar la atención justo cuando se le está viniendo todo abajo, porque China lo humilló. Así sin rodeos. Trump vendió durante años que con él Estados Unidos pues iba a recuperar el control del comercio global. Dijo que los aranceles iban a obligar a China pues a ceder. Dijo que eso de alguna manera iba a traer de vuelta las fábricas a los Estados Unidos, que iba a ser el presidente de los trabajadores olvidados. ¿Y qué pasó? Pues lo contrario. El acuerdo que firmó con China, pues fue una rendición de Donald Trump con moño. Prometió que China iba a aumentar sus compras de productos estadounidenses en más de $200 mil millones en 2 años. ¿Ustedes creen que eso pasó? ¿Saben cuánto compró China realmente? Ni la mitad de eso. Hasta el Peterson Institute, que analizó los datos oficiales de comercio, confirmó que China apenas si cumplió con el 57% de lo que había prometido antes, no esto que dijo Trump. Sobre todo en sectores claves como energía, pues simplemente China ignoró el acuerdo porque no necesita de eso. Ahí sí, para que vean, China no necesita de eso. Y más cuando China se ha abierto al mundo y la soya, el maíz, la carne de cerdo que antes le compraba a Estados Unidos, hoy tiene tratados con los BRICS para poderla comprar a Brasil, por ejemplo. ¿Qué le puedes ofrecer a un país que tiene acuerdos comerciales con el granero del mundo y con productores tan grandes como Rusia o Brasil? No nada más en granos, también en carnes, en energía, en gas, en petróleo. Porque pues de alguna manera ahora estamos viendo, y déjenme decirles esto, que a mí me parece que es sumamente importante, que Trump pues se ha metido un disparo en el pie. Y eso fue exactamente lo que pasó. Estas tarifas al final terminaron elevando los precios para los consumidores estadounidenses. ¿Y qué pasó? Pues que afectaron a los productos agrícolas de los Estados Unidos que se venden, los encarecieron. Se redujeron las exportaciones. Se estima incluso, fíjense, que nada más en el 2020 la pérdida por este tipo de guerras comerciales que Trump había iniciado la vez anterior y que hereda pues de alguna manera al comercio estadounidense, rondó alrededor de los $300 mil millones. ¿Cuál fue el resultado de eso? Pues que Estados Unidos terminó más endeudado, terminó con más inflación, menos peso en las cadenas globales, y cuando la cosa ya de plano se puso bien fea,
cuando los puertos se atascaron, cuando las empresas empezaron a presionar porque no podían importar piezas básicas de China, pues Trump reculó. Y su gran estrategia comercial pues acabó siendo puro humo. Y ahora, en lugar de asumir ese fracaso con China, pues se lanza contra Europa. Ya dice, no, hombre, olvídense de China, ¿eh? No, hay otro que es más malo que la carne de puerco. China ya no. El nuevo enemigo es Europa. Son más desagradables que los chinos. Entonces, olvídense de eso. Ya lo solté porque ya me di cuenta que eso no es lo importante. Y claro, por supuesto que la Unión Europea no se está quedando callada. Imagínense cómo les cayó esto en Europa. Ya hoy salieron declaraciones de altos funcionarios europeos que están acusando a Donald Trump de provocar innecesariamente una crisis global transatlántica. Sale Alemania, sale Francia, sale España, pues que ya exigieron explicaciones, porque por supuesto lo toman como una agresión de Donald Trump ahora cargar contra Europa y sobre todo con ese lenguaje. Incluso ya dijeron que si sigue así, pues va a haber represalias por más de 100,000 millones de euros. Ya lo han hecho antes, en el primer mandato de Trump. Esto no es una amenaza de una pistola sin balas, no. La vez pasada que Trump le puso aranceles al acero y al aluminio europeo, vimos cómo hubo una respuesta inmediata de Europa. Europa de volada le puso gravámenes al Borbón, a las motocicletas Harley Davidson, hasta los jeans Levi's. No son ingenuos. Nada más que ahora la situación es mucho más delicada porque Europa pues ya viene discutiendo nuevas alianzas estratégicas. ¿Y saben con quiénes van esas alianzas estratégicas de Europa? Por eso hay una nota aquí de The Guardian, por cierto, que habla acerca de cómo la actitud de Donald Trump lo único que está haciendo es empujar a Europa a los brazos de China al final del día. Porque China está pues coqueteándole a Europa, y Europa, que antes se negaba a hacer acuerdos con China, hoy está cada vez más cerca de Asia. Ya firmaron acuerdos con ellos. Europa y China ya tienen un acuerdo para el desarrollo de infraestructura, también con la India, para diversificar su comercio. Y todo esto pues pasa mientras China se está beneficiando del famoso dicho de a río revuelto ganancia de pescadores, insultando Trump a sus propios aliados legendarios como los europeos, llamándolos más sucios que China o más desagradables que China, pero no quiere decir más necio que China. Eso vámonos entendiendo. O son más sucios o más desagradables, pero ese es el contexto de lo que dijo Trump. ¿Qué clase de política exterior es esa? Y mientras Europa ya está afilando los cuchillos contra esta política de Donald Trump, pues China sigue avanzando. Beijing ya logró convencer a más de una docena de países para que hagan su comercio ya no en dólares, en yuanes. Ya tienen en la bolsa del comercio con ellos en el mismo bloque a Rusia, tienen a Brasil, por supuesto tienen a Irán, tienen a varias economías del sudeste asiático que ya están entre ellos operando entre sí. Y si Europa ahora empieza pues a mover sus piezas en esa dirección, pues Estados Unidos va a quedar completamente aislado. Porque sin aliados, sin legitimidad y con una economía estancada, pues se reduce mucho el margen de maniobra de la Casa Blanca. Bueno, y luego, vean ustedes nada más la joya con la que sale Donald Trump. Esta es otra de sus joyitas. Es un vendehumos, literalmente, ¿eh? Trump es un vendehumos, le vamos a decir el Master Trump. Porque ahora resulta que quiere construir una cosa llamada Golden Dome. El domo de oro. Ah, caray. Como si el nombre lo hiciera más creíble o funcional. Es que Trump tiene una fijación con el oro, ¿se fijan? Todo tiene que ser de oro para Trump. Y lo vende, y ahora lo está vendiendo como si fuera la gran solución para proteger a los Estados Unidos de ataques de enemigos y justificar estas tarifas. Según Trump, con esto ya nadie los va a tocar ni con el pétalo de un misil, ni de una rosa. Pero si uno se pone a revisar los detalles, amigos, ni siquiera falta ser un experto militar para ver que esto es una completa tontería. Miren lo que dijo. Acabo de llamar al presidente de la Cámara y acabo de llamar el líder, nuestro líder en el Senado, John Thune, Mike Johnson. Hablé con ambos. Dije, cuando anotes, vas a tener que anotar dos cosas. Vas a tener que, número 1, anotar que
entra cientos de millones de dólares en aranceles. Pero aún más que eso van a tener que anotar que los costos de Medicaid y Medicare, los fármacos y medicamentos están disminuyendo a un nivel que nadie ha visto antes. Pagará la cúpula dorada. Veo que la cúpula dorada está ahí, ¿ves? Eso pagará fácilmente la cúpula dorada. Y nos sobrará mucho dinero. Buscamos la cúpula dorada en este mundo. Aunque este mundo es mucho más seguro hoy de lo que era hace una semana y mucho más seguro de lo que era hace 6 meses. Teníamos gente inexperta en lo que hacía. Imagínense eso. Y hasta se ve dorada la cúpula esa. O el domo de oro, dice. Dice que entra tanto dinero por los aranceles a los Estados Unidos. No entra un solo dólar a los Estados Unidos por los aranceles, porque los aranceles no se pagan desde afuera. Los aranceles los paga el estadounidense de su propio dinero. Y ahora dice que le entra tanto dinero por esto que va a construir un domo de oro para los Estados Unidos. Pues no, más bien si sigue como va, lo que tiene que pensar es en construir o en hacerse no de un domo de oro, sino de esto. La Golden Vaseline. Esto es lo que va a necesitar Trump si sigue como va. Se acaba de meter con China y le fue súper mal. Salió de ahí corriendo. Él solito le puso un arancel del 145% y luego se bajó al 30%. Y ahora que ya perdió esa guerra comercial con China, se va contra Europa. Y dice que con todo el dineral que va a entrar del mundo, va a construir un domo de hierro. No entiende, ¿verdad? Más bien lo que necesita es una vaselina de oro en lugar de un domo de oro. Porque, amigos, la realidad es que todo está más caro. Esto no está funcionándole. No hay dinero que entre. Al contrario, el turismo ha caído en los Estados Unidos. El comercio global con Estados Unidos se ha reducido porque Trump se está cerrando al mundo. Entonces, no está entrando más dinero que antes. Lo que está es cobrándole más impuestos a los estadounidenses, pero en lugar de llamarlo impuestos, los llama tarifas. Para que este supuesto domo funcione, por cierto, que es una tontería, porque Estados Unidos tendría que lanzar al espacio una red de satélites militares. Esos supuestos satélites militares van a tener que servir como radares, como sensores, como enlaces de datos, como nodos de interceptación. Según Trump, dice que va a lanzar 1,000 satélites. Como si pudiera lanzar 1,000 satélites de hoy para mañana. Y si alguien se va a llevar esa licitación, ¿quién creen ustedes que va a ser el ganón de lanzar esos 1,000 satélites que no van a servir de nada? El señor de los satélites. ¿Quién es? Elon Musk, su cuatacho, que está perdiendo miles de millones de dólares en Tesla porque ya nadie lo quiere. Entonces, no hay ninguna duda de que esto es solamente una treta para favorecer a Elon Musk con su empresa SpaceX y también con Starlink, que ya controlan buena parte de la infraestructura espacial de Estados Unidos. Nada más que este supuesto domo de oro o cúpula dorada, pues no es una estrategia de seguridad. Es un contrato multimillonario, amigos, para un amigo de Donald Trump. Y el fondo del asunto no es quién se lleva la tajada, aunque ese sí es un problema grande, ¿eh? Pero el otro problema es que esa tecnología simplemente no sirve para lo que Trump dice. No existe hoy en el planeta, amigos, ningún sistema capaz de interceptar de manera confiable un ataque con misiles hipersónicos. Ninguno. Si algo nos enseñó la era Biden, es que el domo de hierro de Israel es en realidad una coladera de plástico, porque la tecnología ha avanzado tanto que necesitan replantear todo eso. Y la razón es porque ahora sabemos que China, Rusia, que le han hecho transferencia de tecnología, muy seguramente a Irán, que a su vez se la ha pasado a Yemen, pues ya desarrollaron misiles que viajan a velocidades superiores de Mach 5, Mach 10, pues, incluso más. Y que además, pues resulta que pueden cambiar de trayectoria en pleno vuelo. ¿Qué pasa cuando logran hacer esto? Pues que todo el famoso domo de hierro se vuelve obsoleto. Y mucho menos va a servir eso ahora con... ¿Cómo vas a parar un misil hipersónico con 1,000 satélites?
lo vas a detectar. Si bien te va. Pero de eso a pararlo, a ver, lo vimos claramente con el caso de Israel. Durante años vendieron que el domo de hierro pues, era un sistema antimisiles súper avanzado, que era impenetrable, por eso era el domo de hierro. Y sí, en su momento lo fue, era implacable. Cuando la amenaza eran cohetes rudimentarios o disparos esporádicos, que era la única tecnología que tenía el resto de Medio Oriente. Pero cuando llega la transferencia tecnológica de China y Rusia a Irán o a Yemen, por ejemplo, pues entonces empiezan a desarrollar cohetes, misiles hipersónicos, lanzan oleadas coordinadas, no nada más de misiles hipersónicos, también de drones, y colapsaban esos sistemas. ¿Qué pasó, por ejemplo? Yo creo que la última vez que recuerdo que hablamos de esto fue el 13 de abril, y hay muchos más casos, ¿no? Cuando lanzaron esos 300 proyectiles entre misiles y drones. En cuestión de horas, ¿qué pasó? Israel logró interceptar los primeros, efectivamente, sí, pero después de unos minutos empezó a colapsar. Y eso que ellos tienen un escudo multinivel, es el Iron Dome, y luego está compuesto por 3 capas que lo hemos explicado, que es la onda de David, lo que sería el Arrow 2 y el Arrow 3. Todos al mismo tiempo. Eso es lo que forma el domo de hierro de Israel, que supone que era infalible. Entre misiles que les lanzaron desde Quds, desde Zulfikar, desde los drones que salían tipo Shahed desde Irán, pues entonces comenzaron a colapsar rápidamente. Y eso lo repitieron, amigos, una y otra vez. Y de los misiles hipersónicos ni les cuento. Eso ningún sistema actual puede interceptarlo de forma confiable. Ninguno. Y menos un satélite. A menos que sea un satélite láser que lance láseres desde el espacio a la velocidad de la luz. Pues entonces sí, ¿verdad? Pero al final la tecnología israelí es tecnología estadounidense. Y toda esa tecnología pues no ha servido, es algo que es obsoleto. Pero bueno, ahí lo tienen a Trump diciendo que ahora con todos esos miles de millones de dólares que le está quitando los estadounidenses, pues va a construir el Golden Dome. Y se lo va a dar, por supuesto, a su amigo Elon Musk. Dice que lo va a financiar con los aranceles a China. Justo después de que se los quitó prácticamente. O sea, no tiene lógica. Con todo lo que le cobramos a China, eso no se lo cobras a China, se lo cobras a tu pobre gente que ya la tienes exprimida más no poder. Y apenas en esa misma conferencia estaba anunciando que le reducía al mínimo los aranceles a China. Y dice que con los ahorros de medicamentos, que todavía no bajan de precio, dice que van a bajar. Bueno, yo quiero ver que bajen y ya hablamos. Van a bajar, porque su orden ejecutiva ni siquiera tiene implementación real. No hay una ley aprobada. No hay una asignación presupuestaria, amigos. No hay nada. Solo hay 3 fotografías en donde se ve una especie de domo de hierro hecho con inteligencia artificial, impreso en cartelones, como si fuera campaña. Pero estamos hablando de un proyecto que costaría más de $300 mil millones, muy probablemente para la bolsa de Elon Musk. Y ni siquiera lo disimula, ¿no? Todo esto, amigos, tiene forma de negocio. Es una maniobra para desviar recursos públicos a sus amigos, como siempre. Y bueno, pues es la nueva ocurrencia del día del señor Donald Trump. En fin. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.